¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, soy Grace Balcázar y de verdad me da un gusto enorme estar con todos ustedes el día de hoy y sobre todo con mucho agradecimiento por toda la gente tan linda que se nos acerca, que platica conmigo, que de repente me ven cómo va el programa, oye, habla de esto. A muchos maestros que me han pedido pasarles a sus jóvenes, a sus estudiantes, algunos programas que creen, pueden elegir el programa que quieren, el tema que les interesa específicamente, porque tenemos canal de YouTube. Entonces se llama Conciencia Puebla TV. Síganos, por favor, denos like o no nos den like, pero síganos, véanos lo que quieran para que estemos todos juntos haciendo conciencia. Yo digo que el día de hoy la conciencia se viene sobre nosotros, ya lo van a ver. Me da muchísimo gusto y agradezco mucho a Giselle Sarkis el que se haya tomado el tiempo de venir hoy para platicar con nosotros en Conciencia acerca del peso ideal, tema que a todos nos concierne. Mi querida Giselle, bienvenida. Gracias, Grace, buen día. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Gracias y a todos por estar aquí, de verdad. Qué bueno que pudiste venir, porque yo sé que andas ocupada con bebé, con trabajo, con tanta cosa, entonces, bueno, pues... No, con todo gusto, muchas gracias. Qué padre que puedas venir. Oye, hablemos de peso ideal, lo cual es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque si yo voy y me peso, a lo mejor soy una persona que pesa mucho. Y si te digo mi talla, no la creerías. Es una talla muy chica en comparación con la cantidad de kilos que yo te puedo decir que peso. Y viceversa, ¿no? Hay gente que puede verse delgada y que a lo mejor es talla grande, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, es que, bueno, finalmente el indicador de impacto psicológico es el peso, ¿no? ¿Cuántos kilos peso? Sí. ¿Cuántos kilos gano? ¿Cuántos kilos bajo? Y además es mucho más fácil de medir, porque pues en cualquier báscula te lo da. Sin embargo, sí es en gran medida, no es que no sea importante, pero sí es en gran medida un indicador muy subjetivo. Porque si hablamos de peso, finalmente el peso está compuesto por varios factores. Agua, grasa, músculo, la estructura ósea de la persona como tal, la complexión. Entonces, muchas veces podemos hablar de un peso ideal, pero a lo mejor la persona tiene poca masa muscular y más grasa. Claro. O viceversa, tal vez la persona tiene más kilos de lo ideal, pero porque ha hecho un buen trabajo en cuanto a masa muscular y el excedente de los kilos va en función a masa muscular. Claro. O hidratación también. Ahora, otra cosa, Giselle, ¿habemos cuerpos distintos o hay un estándar? ¿Por qué lo digo? De repente nos ponemos metas tipo la top model, que es alemana, en Alemania la gente es altísima, no pesan nada, son muy delgadas, o en Rusia, ¿no? Por ejemplo. La gente tiene otra complexión. Aquí en México pues tenemos más caderas, somos más tirándole a la buenez, por decirlo de alguna forma, que en otros países. Entonces creo que eso también es estándar, ¿no? Y parámetro para nosotros. Sí, la estructura o la complexión finalmente la medimos en chica, mediana o grande. Y es una realidad definitivamente que los medios de comunicación han hecho un abordaje muy fuerte en cuanto a la delgadez extrema como un prototipo de belleza, cuando en realidad no necesariamente puede ser así en muchos casos. Como dices, si una persona tiene una estructura más grande porque los huesos son más anchos, pues por más peso que pierda contra la estructura no podemos. Y obviamente esto es un tema fuerte, profundo a tratar, porque bueno, es el principio básico de los trastornos de conducta alimentaria. Que yo esté buscando o esté idealizando una figura a la que tal vez nunca llegue. Claro. Y entonces, bueno, la exigencia en cuanto a este punto es fuerte. Claro. Ahora, no es tan sencillo tener equipos o tener profesionales que estén midiendo composición corporal, pero sí tiene que haber un estado de reflexión más profundo. ¿Por qué? Porque muchas veces mi prima fue y tomó tales licuados y bajó 10 kilos en un mes. O mi amiga bajó 4 kilos en una semana. O mi prima, siempre hablando de kilos, pero la pregunta real es, ¿de qué son esos kilos? Porque si a ti te están dando una serie de gotitas o una serie de pastillitas que muchas veces la gente ni siquiera sabe qué es, porque ni siquiera tiene indicado lo que es, y finalmente ese medicamento está generando, por ejemplo, una deshidratación, pues evidentemente vas a perder 10 kilos, pero a lo mejor de esos 10 kilos en el mes que bajaste, 6 te deshidrataste, 2 fueron de pérdida de masa muscular por la deficiencia de alimentación en cuanto a proteína tan severa y 2 fueron de grasa. ¿Cuáles son en realidad los importantes? Pues los de grasa. Entonces el peso ideal yo podría decir que es una buena referencia, por supuesto que lo es,
pero tiene que tener un análisis más profundo y tenemos que tener una criticidad. Ves un producto en la televisión, milagro, que te baja tantos kilos en tantos días y no hay este cuestionamiento de qué es lo que voy a perder. Claro. Y finalmente, ¿qué sustratos? Si consumo proteínas, si consumo vitaminas, si consumo lo que mi cuerpo requiere para realmente permitir o lograr que lo que se pierda sea peso de grasa. Ándale, ahí está lo interesante. Y la otra, Giselle, ¿se toman en cuenta factores como herencia, nacionalidad, o evidentemente la edad? Todo eso se toma en cuenta porque lo tenemos que decir. Ese esquema de mujeres sin caderas, que son todas las modelos, en México no podría existir. En México, en nuestra generalidad, tenemos cadera un poco más ancha. Si quieres, podemos ser más acinturadas que el resto de la población, pero ese estándar así como de una cosa muy pareja, muy delgada, es difícil, ¿no? Y también ese estándar está llegando porque está probablemente muy abajo del peso adecuado para la estructura que tiene. Claro. Sí, evidentemente si adelgazas muchísimo, pues vas a tener... Se te quita todo. Pues sí. Pero al final tampoco podemos decir que eso sea belleza. Que así lo vendan o que sea el prototipo actual de la belleza es otra cosa. Pero también es un tanto relativo lo que es bello para una persona o para otra. Ahora es importante los grupos donde se aborda o donde se atacan, porque finalmente si hablamos de adolescentes, niñas adolescentes, adolecen, careces, estás en esta etapa de vida en la que aún no te defines, pues es más fácil que yo psicológicamente tenga esa figura como patrón de referencia y vaya hacia eso. Es un patrón de referencia. Diría yo, en gran medida mal entendido, y habría que analizar también cuántas de las imágenes que hay en la publicidad son reales. ¿Cuántas veces ves un rostro que no está pues corregido con la tecnología, ¿no? Que le han cambiado a lo mejor la estructura de la nariz, de los ojos, de muchas fotografías o imágenes que a lo mejor ni siquiera es un cuerpo o un rostro real? Claro, por supuesto. Fíjense que hasta las mujeres más hermosas les hacen esos retoques. Por supuesto. Bueno, hoy ¿quién no lo hace? Tú lo haces con un teléfono. Con cualquier aplicación se puede uno poner, vaya, sin una arruga, con un cutis de porcelana. Y fíjate que eso es muy grave, porque de repente pues ya te ven en vivo y dicen, ¿y ahora qué le pasó? ¿No? Sí. Eso es muy grave, ¿no? Por supuesto. Y entonces, bueno, en cuanto al cuerpo, pues también, no sé, estamos muy cegados por esto de la imagen. Por supuesto, muy cegados por esto de la imagen. Y la gravedad está en cuanto esto ya rebasa mi salud. Claro. Mientras tú hagas cosas por verte mejor, por estar mejor, por sentirte mejor, y si va de por medio la vanidad, pues también es válido, ¿no? Sí, como totalmente. Mujeres, por ejemplo, es válido. Y hombres, que hoy ya todos se arreglan también, y se cuidan. Siempre y cuando no rebase tu salud. Exacto. Mientras yo esté llevando las cosas contra tu salud. Exactamente en una estructura de cuidar alimentación, de cuidar ejercicio y tengo un nivel de exigencia importante, le exijo a mi peso, le exijo a la composición corporal, está bien. El problema es cuando por llegar a un peso ideal estoy tomando conductas que finalmente me hacen daño y sobre todo no impactan en mis buenos hábitos y en mis dinámicas. Claro, exactamente. Ahora, hay señales del cuerpo que a veces pasamos por alto. ¿A qué me refiero? Si no comes, pues no tienes energía y no tienes, por ejemplo, las chicas que van al colegio, los chicos que están sometidos a una dieta muy rigurosa, pues no rinden igual y no lees algo y no te acuerdas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, el tema de los ayunos genera que los niveles de glucosa en sangre bajen. Sí, y si tus niveles de glucosa son bajos, evidentemente tu atención, tu concentración, tu capacidad de retención de ideas merma. Entonces, ahí es a lo que voy. Ya sacrificar el cómo me siento o mi estado de salud por conseguir un peso, ahí sí ya estamos mal. El concepto prioritario es la salud. Obviamente la salud tiene que ver con cuidar mi peso. Pero cuando yo, por hacer cosas o seguir métodos o procesos o recomendaciones, aunque supuestamente estén avalados, porque también aquí hay muchas veces y muchos factores que analizar, estoy perjudicando o deteriorando mi salud, evidentemente mal. Cuando tantas veces están solo a polvos o solo a licuados porque producen tal o porque generan tal, muy cuestionable, muy cuestionable. Abusados. Porque también dejar de masticar psicológicamente es un tema fuerte.
Y ¿sí? cuando vuelvo a masticar, ¿Qué ocurre? Porque estamos realmente diseñados para eso y no podríamos realmente asegurar que estamos trabajando con niveles de saciedad y obtención de nutrientes. Muchas veces en este tipo de métodos hasta se prohíbe el ejercicio. Ya desde ahí... No, pues ya desde ahí es mala señal. Ya no suena bien, sí, ¿no? Pues sí, a ver, fíjense, si les están prohibiendo hacer ejercicios porque no van a tener la fuerza que se requiere para el ejercicio. Exactamente, ¿no? Lo recomiende quien lo recomiende. Finalmente el ejercicio es algo importante. Pero ¿qué sucede? Por conseguir tu peso ideal o por bajar muchos kilos o por llegar a un peso ideal, caemos en dinámicas o en estructuras que finalmente no nos llevan, como estamos hablando ahorita del tema, a cuestionar si realmente favorece mi salud y realmente de qué estoy perdiendo el peso. Cuando se pierde peso a costa de deshidratarme o de afectar la masa muscular, que por cierto ahorita pudiéramos hablar de eso, es muy difícil de recuperar, en realidad no está valiendo la pena. Si van a perder peso, si vas a llegar a un peso ideal, lo que tú vayas a perder lo tienes que perder de grasa, que finalmente eso es el excedente y lo que finalmente no nos va a servir. Pero la masa muscular es un tema delicado. Ahorita nos explicas en el siguiente bloque, mi querida Giselle. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vuelvo con ustedes. Estamos platicando del peso ideal con Giselle Sarkis aquí en Conciencia. Seguramente te has pesado ya muchas veces por curiosidad, para saber si está funcionando tu dieta o tu rutina física, o saber cuántos kilos subiste de más por dejar de comer saludable o no hacer ejercicio, o de lo contrario, quieres ganar unos kilitos de más, etc. Te han llenado la cabeza de tantos estereotipos de mujeres y hombres que para ti, ellos tienen el peso ideal, pero aquí te revelamos que el peso ideal no existe. Eso lo confirman los expertos, y es que todo depende de tu estatura y condición. Y más que el peso ideal, sería un peso saludable, donde te adaptes a seguir una disciplina, cuidando tu alimentación y tener actividad física constantemente. Gracias por seguir con nosotros en Conciencia. Estamos platicando con Giselle Sarkis acerca del peso ideal. Giselle, nos quedamos contigo en un tema, después vamos a ir con las preguntas, que muchas gracias por llamar. Con un tema importantísimo. Decías que la masa muscular es casi imposible o imposible de recuperar. ¿Qué ocurre? Sí es factible de recuperar. Okay. Sí es factible. A lo que me refiero es que es difícil. Difícil. Ajá, porque muchas veces la idea común es consumo muchas proteínas y entonces el músculo aumenta, pero no. En primera, para hablar de un aumento de masa muscular, sí necesitaríamos un aumento en la proporción de proteínas con respecto, hacemos ahí unas adecuaciones en cuanto a cuántos gramos para los kilos que peso, pero también tiene que haber un esfuerzo físico importante, básicamente cargar peso. Entonces yo he topado con pacientes que tienen sarcopenia o una masa muscular. Cuéntanos qué es eso. Una masa muscular desgastada que se ha perdido, ese es el término adecuado. Y digamos que a lo mejor el paciente tiene que subir 7 kilos de músculo porque obviamente ha ayunado, no se ha alimentado bien, ha llevado planes de reducción que lo han afectado y a la hora en que analizas la composición corporal, falta masa muscular. Pero resulta que por abordar los ejemplos de los que estoy hablando, al paciente no lo puede someter a un esfuerzo físico porque tiene un problema en la columna y no puede cargar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Únicamente dedicarnos a que esa masa muscular se mantenga constante. Es decir, pensar en un aumento de masa muscular que es producto de un deterioro físico
por una enfermedad, y lo que sería muchísimo más grave es por llevar planes de alimentación inadecuados, que no es justo, porque a veces el paciente pues ni sabe, ¿no? Que lo está haciendo mal. Abusados con los charlatanes y con lo que los nos milagros. recomiendan, exactamente. Tu cuerpo es sabio y el cuerpo va adelgazando. Ahorita nos dices los tiempos normales, Giselle, los tiempos sanos para ir adelgazando y perdiendo peso. Ese es un buen dato. Sí. ¿Cómo saber o cómo garantizar que tú vas a estar en algún punto de tu vida en las condiciones adecuadas para ponerte a cargar peso y ganar masa muscular? Otra limitante importante, el riñón. Las cargas de proteína altas o cuando consumes mucha proteína, tú generas que el riñón esté trabajando de más. Entonces, en algunos casos es posible, pero en otros casos no. Tampoco sabes si el día de mañana la salud de tus riñones va a dar para que estemos utilizando cargas de proteína tan altas. Entonces, no es tan sencillo de si voy, me tomo los polvos o lo que sea. No estamos hablando de algo en concreto, ¿no? Milagro, el polvo, la pastilla, lo que fuera, el shake, el smoothie, lo que quieran. O ahora decido solamente comer sopa de verduras por 20 días para adelgazar, sin estar analizando la pérdida de masa muscular. ¿Por qué? Porque las condiciones a lo mejor después no las tengo. ¿Qué creen? Sí van a adelgazar. Sí. O sea, sí ocurre que adelgazan. Pero después de eso, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? ¿Qué tanto se va a deteriorar? O vuelvo al punto neurálgico. ¿Qué es lo que vas a perder? Si tú pierdes peso a costa de desgastar la masa muscular o de deshidratarte, mejor no lo pierdas. Exacto. Mejor baja más despacio, ¿no? Eso se me hace mejor baja más despacio y no generes un deterioro que tal vez después no estés en condiciones de abordar. Okay. Sí, o tal vez sí, hay gente que sí. Giselle, en términos, por decirlos generales, recuerden que lo que dice Giselle es valiosísimo. No se puede generalizar porque cada quien tenemos estructura, edad y demás temas de salud distintos, ¿no? Con lo cual no podemos decir, tú baja tanto, no. Pero ¿cuál sería más o menos la velocidad en la que tú debes bajar 1 kilo aproximadamente? A ver, vamos a hablar de una chava de entre 15 y 25 años. Sencillo. Organización Mundial de la Salud nos dice que la pérdida adecuada es de medio kilo a 1 kilo por semana. Por semana. Por semana. O sea, esos que bajaron 10 kilos ya le tuvieron que haber invertido 10 meses a la dieta. Sí. Y además también hay factores que puedes estudiar o que puedes manejar. Si una persona te dice bajé 5 kilos en una semana, pues tampoco un organismo baja 5 kilos de grasa en una semana ni con una liposucción. Es lo que decía. Evidentemente no fueron de grasa. Claro. Ahora, yo he evaluado muchas veces, es el término, muchas veces personas, sobre todo mujeres que tal vez, hombres también, pero mujeres como que un poco más metidas en el tema, que sí están en un peso adecuado, pero con un excedente de grasa y un déficit en cuanto a la masa muscular. Entonces, ¿le podríamos decir peso ideal? Sí es el dato que la tabla me reporta, sí el índice de masa corporal, que es un gran indicador que relaciona peso para estatura, me dice adecuado, me dice correcto, pero a la hora en que yo evalúo, resulta que la paciente tiene 6 kilos más de grasa y 6 kilos menos de músculo. Y te voy a decir también que noto que sucede, no están a gusto con su cuerpo, porque al tener ese excedente de grasa, me dicen es que en la pierna, es que en la cintura. Claro, entonces dejemos de pensar en el peso y empecemos a apreciar más el tipo de alimentación que llevo para que lo que pierda sea grasa y la masa muscular esté en buenas condiciones. Por supuesto. Giselle, dice Karen Martel, mido 1,65 y peso 63 kilos. No tengo tanto problema con mi peso, pero tengo mucha pancita. ¿Es normal? Tendríamos que analizar. Dar una respuesta es un poco aventurado, pero, por ejemplo, vuelvo a caer en lo que digo. Tal vez no es el problema el peso, pero hay zonas donde hay más grasa que sí podríamos eliminar. Y también con ejercicios dirigidos a esa zona. Pero a la gente le impacta mucho, de verdad a mí me sorprende el concepto velocidad. Como que mientras más velocidad y menos esfuerzo venda algo, mejor lo consideran. Sí, es cierto. Dice María Sánchez, ¿cómo comer sano? Casi no tengo tiempo y casi todos los días me preparo una torta. Fíjate que este es un tema totota porque hay mucha gente que por irnos a trabajar, de repente a mí me pasa, desayunas lo que, pues no sé, yo a veces tomo una fruta, no sé lo que voy encontrando a mi paso.
pero realmente no nos damos el tiempo. Hay gente que está en su oficina todo el santo día y lo del topper, y a ver que igual el topper son unas papas, no sabemos. Sí, a mí me parece que tiene que ver con planeación y bueno, con interés, porque finalmente teniendo el interés nos podemos organizar un poco más. Si tal vez no para estar guisando todos los días, pero al menos para que las estructuras básicas las podamos seguir. Claro. Y obviamente la planeación también viene de la orientación que yo recibo. Pero ahí sí el mejor consejo que les puedo dar es no ayunes. No ayunes. Ayunar implica que no te sientas bien, que no funciones al 100%, claro, y que exista un desgaste de la masa muscular. Anda tú. Matías Romero dice, tengo 27 años, he notado que me cuesta mucho bajar de peso. ¿Será por la edad? No. Fíjense que ese concepto de la edad es una pregunta muy común. Sí. muy común. Sí. Sí es un hecho que a partir de los 30 años, él ni siquiera los tiene, el metabolismo cada vez empieza a requerir menos. El organismo empieza a requerir menos calorías para vivir, pero la verdad es que es muy poquito. Ay, es cuando más hambre te da. La verdad es que es muy poquito, más ruca me hago, más quiero comer yo. Evidentemente hay factores que no podemos descartar, como la genética, por supuesto, como el metabolismo, por supuesto, pero lo determinante es el comportamiento y los hábitos que tiene cada persona, que finalmente están regidos por el sistema de creencias y la cultura en la que vive. ¿Por qué lo puedo decir así? ¿Por qué puedo decir que es el factor determinante? Porque yo veo evaluaciones de pacientes que tienen un grado incluso de obesidad y a la hora en que metabólicamente los checas, no hay nada. Y también tienes el caso del que tiene un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina, un problema de tiroides, y entonces, bueno, hacemos el abordaje a través del médico, la regulación del problema, más el plan de alimentación, más el ejercicio, y el paciente está en el peso. Claro, y el paciente está en el peso. Sí, pero vean, es todo ahora sí que todo un plan, un proyecto, todo. Dice Natalia Sánchez que si podríamos recomendar desayunos fáciles para llevar al trabajo. Fácil, que puedes el fin de semana picar y meter al refrigerador, fruta. Y desayunar fruta está muy bien. Desayunar fruta, digo, es excelente, que aquí también en los diabéticos entra un poco la polémica, pero la nueva escuela sí hablamos de diabéticos consumiendo fruta. ¿Sí? Obviamente regulamos que no sea de índice glucémico alto, regulamos las proporciones que se usan y tratar, eso también les recomiendo, siempre combinar proteína con carbohidratos o hidratos de carbono. Si como una fruta, también consumir una proteína. Puedes llevar frutas. Una quesadilla. Muy bueno. Muy bueno porque tienes carbohidrato y tienes la proteína, que es el queso. Exactamente. Eso es un buen desayuno. Eso es un buen desayuno y le pones la fruta. Y eso sí, a lo mejor en el desayuno no es tan común, pero que no falten las verduras, por favor. Muchas vitaminas en las verduras. A ver, lo que está de moda ahora que nos puede ayudar es el famoso jugo verde, ¿no? Que ese tiene de todo, ¿no? Porque tiene frutas y verduras. Sí. A lo mejor los jugos que llevan no sé, alguna verdura. Mira, los jugos generalmente tienen mucho almidón, pero si hablamos de un jugo que sea de verduras y quitamos la parte de zanahoria y betabel que tiene mucho almidón y solo son verduras verdes, pues muy bajos en calorías. El jugo verde Sin embargo, aplica. Exacto. Sin embargo, nunca voy a tener una recomendación al 100% de un alimento como tal. ¿Por qué razón? Porque si a lo mejor yo tengo un paciente que tiene gastritis o que tiene una úlcera o que tiene reflujo, puede tomar jugo verde, el jugo verde le va a caer fatal. Pero bueno, en condiciones donde no existiera esto, sería una muy buena idea el jugo verde. Por eso ya dijimos, es personal. Tienen que atenderse pero como personal. recomendación general es buena. Camina. Chicos, vamos a corte. Volvemos con Giselle Sarkis. Estamos en Conciencia. Gracias por estar aquí.
seguramente estás entendiendo muy bien de lo que se habla, pero no te queda tan claro sobre el peso saludable, porque preferirías tener el peso de tus sueños. Y es que ese número que quisieras ver en tu báscula no es un número absoluto e inalterable que nos acompañará toda la vida. El peso saludable es un rango en el que nos podemos mover a lo largo de los años y depende de muchos factores. Algunos de estos factores pueden ser la edad, el nivel de actividad que tengamos, el momento vital en el que nos encontramos, nuestro estado de salud y otros aspectos que van variando a lo largo de nuestra vida. Ya estamos de regreso en Conciencia. Gracias por seguir con nosotros. Giselle, peso ideal, ¿no? Entonces, de repente yo abro mis redes sociales o el internet en cualquier lugar, peso ideal, y salen unas cosas, pero impresionantes, ¿no? Sí. Nos hemos encontrado con datos así, deja de comer, no sé, voy a inventar 3 días y digo, ay, no, yo no soy de esas, sí, ¿no? Claro. Entonces no lo he visto tanto. Sin embargo, sé que hay mucha juventud, muchos chavos que cuando hablamos peso ideal dicen, hombre, pues nos van a dar la receta mágica para no comer nada y que nos vaya súper bien, ¿no? Sí. Yo lo desglosaría como lo venimos hablando. Peso ideal, un concepto. Siguiente concepto, composición del peso. Okay. Que no solo te importe el peso, sino de qué lo bajas. Y 3, que no afecte tu salud. Que no afecte su salud. Y que no merme tus actividades. Y ¿sabes qué? Hasta el estado de ánimo, ¿eh? Claro. Porque hasta te sientes deprimido, triste, sí, irritable, te quieres pelear con todos, ¿no? No comer produce mucho enojo. Sí, produce mucho enojo, irritabilidad, me siento mal, físicamente me siento mal. Eso sí. No hay necesidad de llegar a esos extremos. Bueno, a ver, el ayuno famosísimo que está de moda de tantas horas, ¿son 18? ¿Cuántas son? Hay de todo, marcan de todo tipo de estructuras o de horas. Pregunto en esa en especial, ¿por qué? Porque es la que está de moda hoy, en estas fechas, con los jóvenes de hoy, y entonces, bueno, pues hay que explicarles de qué va esto para ver si le quieren entrar. Muy mal. Hablando en el contexto salud y en el contexto clínico y médico, el ayuno está muy mal, genera muchos problemas a la salud. Yo en el único punto donde lo respetaría sería por una cuestión religiosa, porque hay muchas veces personas que dicen, bueno, es que por mi religión en determinados momentos, pues 3 días o 5 días no ayuno. Eso es otro tema y no vamos a entrar. No nos estamos metiendo en eso, ¿eh? Exacto, y no vamos a entrar en eso, en la cuestión religiosa. Pero en que hago eso por conseguir un beneficio para mi salud o para mi peso, sí podemos abordarlo. En primera, evidentemente, si ayunas, pues tu consumo de calorías va a ser menor y por consiguiente vas a perder peso. Vuelvo a insistir, ¿de qué vas a perder el peso? ¿Cuál es la estructura aquí que tendríamos que analizar? En el esquema bioquímico o metabólico, cuando tú generas un ayuno muy largo, los niveles de glucosa en sangre bajan, porque en nuestra sangre hay una determinada concentración de glucosa, que si baja yo me siento mal. Ahora, el cuerpo no está diseñado para vivir con los niveles de glucosa bajos. Entonces, activa un ciclo metabólico, que les puedo dar el nombre, se llama gluconeogénesis, glucosa, neo, nuevo, génesis, formación. Okay. Digamos que el organismo dice, yo necesito glucosa, no me la mandas, entonces la produzco pues a través de este ciclo metabólico. Sí, porque una hipoglucemia severa es hasta una convulsión y la muerte. Así de grave es una baja de azúcar tan severa. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la materia prima para producir esta glucosa? Son 2, ácidos grasos de tejido adiposo y aminoácidos de masa muscular. Entonces, obviamente, ayuno es garantía de pérdida de masa muscular. No ayunen. No es recomendable. Está mal. Te lo está diciendo o gente que no sabe de bioquímica o gente, digo, ya para saber y recomendarlo, pues debe ser que no importa, pero me inclino más por el tema de que no sepan de bioquímica. Claro, que no hay mala intención. Y finalmente también entiendo a las personas, porque pues tú vas viendo en tu báscula que decía 65 y ahora dice 60 y ahora dice 58. Claro. La gente no tiene acceso tan fácilmente en su casa a una valoración o a un equipo donde estés viendo que la masa muscular se está perdiendo y se está desmoronando. Claro. Y platica con la gente que se esfuerza por ganar masa muscular,
todo lo que tiene que hacer en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, para estar ganando de 300 gramos a 500 gramos a 700 gramos en un mes, con todo el esfuerzo para que en un mes de mala alimentación o de ayuno tú pierdas 1, 2 o 3 o los que sean kilos de masa muscular. Sí. Vayan. Sí. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Oye, nos pregunta Nancy Cortázar, ¿a qué edad los niños pueden hacer ejercicio? Mi hijo tiene 4, pero he notado que está subiendo mucho de peso. Para mí los niños deben hacer ejercicio, aunque sean estos temas de estimulación y movimientos desde bebés. ¿Desde qué nacen? Sí, siempre, para que también, ¿sabes qué? Desarrollen este amor por el deporte. Claro. Porque finalmente esos niños, cuando sean adolescentes y vivan problemas emocionales por la razón que sea, es más fácil que se refugien en eso porque ya saben la adrenalina y el desahogo que produce. Esos niños va a ser más fácil que se vayan al ejercicio y no al alcohol o a las drogas. Por supuesto. Nada más, obviamente, regulemos emocionalmente, psicológicamente. No es nada más la parte física, es todo lo que aporta psicológica y emocionalmente. ¿De qué te sirve adelgazar si no te sientes bien? O si te ves en el espejo de los 50 kilos que anhelabas, pero no te gusta porque sigues teniendo zonas donde encuentras la grasa. Es muy diferente cuando ves un cuerpo esbelto y ya, a cuando ves un cuerpo esbelto y firme o trabajado. Se ve el trabajo cuando hay una actividad física, cuando las proporciones de grasa son adecuadas. A mí hay gente que me ha dicho, he bajado los mismos kilos que bajé en el método tal, pero mis medidas son menores. Pues no sé, no tengo parámetro de evaluación contra lo que sucedió allá, pero acá sí estamos viendo que lo perdido es grasa. Probablemente por eso en medidas lo sientes más. Así es, no tanto el peso. Dice Carolina Pérez, ¿cuál es el peso ideal? Quiero pesar menos, pero no sé qué sea lo mejor para mí. Pero mi querida Caro, no nos dices cuántos años tienes, cuánto mides, esos son factores, ¿no? Son factores, ¿De sí, dónde son eres, factores para ¿no? tener una Son referencia. factores para tener una referencia. Sí. Porque el peso ideal, a ver, ¿cómo podríamos decir que es el peso ideal para una persona, la que sea? Tomemos un ejemplo, porque es buena la pregunta de Caro. Para el peso ideal tenemos tablas de referencia, donde nos marcan edades, estaturas, y bueno, no olvidemos que tenemos un indicador mundial muy bueno, que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal relaciona el peso para la estatura a través de una fórmula muy sencilla y nos va dando los puntos de corte entre normal, sobrepeso y obeso. Sin embargo, insisto, yo he evaluado a gente en un peso normal, con poco músculo, y he evaluado gente que tiene sobrepeso, pero su sobrepeso es por masa muscular, entonces tampoco lo vamos a bajar. No, pues no. Si lo que tienes más músculo, pues qué bueno. Esa persona va a querer conservar su masa muscular. Claro. Dice Paola Campos, ¿cómo no caer en un trastorno por la obsesión de bajar de peso? Sí, es importante. A mí me parece que cualquier idea en nuestra vida, cualquier concepto en nuestra vida que se vuelva recurrente y que ocupe mucho tiempo en tus pensamientos, sí te puede llevar en algún punto a una obsesión. Tampoco es el abandono, pero lo que sí está comprobado es que restricción lleva a compulsión. La mayor parte de la gente cree que la restricción es la solución y no se da cuenta que mientras más se aprisiona, vamos a decirlo así, en un estado restrictivo, más está condicionando un estado de compulsión. Porque yo te puedo decir a ti, yo te puedo decir a ti, voy a hacer el ayuno famoso de los que estamos hablando y lo aguanto, y a lo mejor hago el ayuno y solamente tomo agua. Ok, lo interesante es cuando yo rompa esa estructura psicológica, porque no puedo vivir así porque me muero, por cierto. Entonces, en algún punto, cuando yo salga de esos 30 días o de esos 20 días o el periodo que te dijeron que debería de ser, ¿qué va a suceder? Claro, es gente que se sienta en los tacos y se atiborra los tacos, es gente que ve las galletas y se atiborra las galletas. Claro. Y luego te sientes hasta mal contigo mismo por tener esas mecánicas compulsivas y compensatorias para otra vez volver a la restricción. Y esto tiene un nombre y está estudiado y se llama ciclo restrictivo compensatorio. Por eso la restricción... Te restringes, luego te das permiso. Te restringes, luego te das permiso, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Cuando te restringes no te sientes bien, te sientes enojado, te sientes irritable, te sientes frustrado.
Y cuando eres compulsivo, ¿cómo pues te luego sientes? Te da culpa. También. Está peor, les da culpa. O sea, como quiera, estás mal, ¿no? Nada en la vida que te implique sentimientos negativos te va a llevar a cosas positivas. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Exacto. Dice Pamela Romero que tuvo a su bebé hace 4 meses y que ¿cuándo puede empezar una dieta? Bueno, un plan de reducción, aunque esté lactando, se puede manejar. Nada más ahí tendríamos que tener mucho cuidado con el volumen de calorías, no bajar mucho esta cantidad de calorías para que no se vea afectada la lactancia, para que no deje de producir leche, pero cuidado. Sí se puede. Sí se puede, pero con cuidado y muy sano. Hasta puede venir bien a ella y a su bebé. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero bueno, pues estamos hablando de una dieta súper controlada y súper completa y que no te haga pasarla mal, ni pasar hambre, ni que te falten alimentos abusados. Exacto, para que no se vaya la leche, si es que está lactando. Exactamente. Vamos a corte, mi querida Giselle, y volvemos. Estamos con ustedes todos haciendo juntos conciencia. Obsesionarnos en mantener un peso exacto puede generar rigidez, ansiedad y frustración, ya que es prácticamente imposible que el peso se mantenga igual durante toda la vida. Entonces, ¿ya te hiciste la pregunta si el peso que desearías tener es tu aliado o tu enemigo? Guardemos la báscula y dediquemos nuestros esfuerzos a aprender a cuidarnos comiendo de forma saludable. Estamos de vuelta ya en Conciencia, gracias por seguir aquí. Estoy con Giselle Sarkis platicando acerca del peso ideal. Mi querida Giselle, hay, ya sabes, como muchas inquietudes de la gente, me dicen que cuál es la fruta que se recomienda para los diabéticos, que decías que en algunos casos, bueno, puede estar permitida. ¿Cuál sería esa permisión? Hay que analizar en qué esquema está, si se inyecta insulina o si solo toma medicamentos, o si no toma medicamentos. Primero hay que analizar eso para de ahí determinar cuántos gramos. Pero las frutas que son de índice glucémico bajo, como manzana, como fresa, como durazno, como melón, las pueden consumir. Ok, abusadas. Papaya es de índice glucémico medio. Índice glucémico alto, como jugo de naranja, jugo de toronja, mango, plátano, no las recomendamos porque tienen una velocidad de absorción muy rápida. Ok, abusados con eso. Es mi peor terror. No, si tengo sobrepeso, ¿debo ir al nutriólogo o yo solo puedo llevar una dieta? Dice Felipe. Mira, dependería mucho sobre qué criterios te muevas. Claro. ¿Qué te voy a decir como nutrióloga? Ve al nutriólogo para que tengas un buen análisis y para que finalmente pues eso nos lleve a hacer las cosas bien, ¿no? Por supuesto. A ver, siempre les decimos que es mucho mejor acudir a un especialista. ¿Por qué? Porque están haciendo preguntas muy importantes, muy relevantes, muy grandes y generales. Y como que, acuérdense que aquí hay datos específicos, como qué masa corporal tienes, qué edad tienes, cuánto mides, etcétera, etcétera. Entonces, chicos y chicas que nos ven, la recomendación es esa. Sí les podemos dar definitivamente tips generales, por supuesto, porque por eso hablamos de los temas, hacemos juntos conciencia, pero sí los invito a ser muy, muy responsables cada quien de su cuerpo. No, Giselle, creo que va por ahí un poco. Ser muy responsable de ti, muy consciente, ahora sí que valga la redundancia con la palabra conciencia, pero ser consciente que no todos los cuerpos son iguales, incluso entre hermanos, hermanas, la misma familia, puede haber cambios y diferencias, ¿no? Claro, entonces, claro. Bueno, abusados. Y también importante decir cómo sí hacer las cosas, cómo sí se puede. Cómo sí se puede. Sí, si estuviéramos hablando de un ejercicio de la profesión corto,
pues bueno, tenemos los criterios, las referencias bibliográficas, pero cuando ya pasan muchos años de ejercer, te das cuenta que es posible. Que no es nada más que lo estudiemos y lo digamos, es que es posible. Tal vez rompa un poco las estructuras de la mercadotecnia, que siempre te van a conducir un tanto a lo fácil o al no esforzarte, pero finalmente es posible. Yo diría, primer punto, verifica que metabólicamente no tengas problemas. Porque eso sí, si tienes la tiroides mal o si tienes una resistencia a la insulina o si tienes un problema hormonal, pues por más que hagas no va a funcionar. Ahora, si ya verificamos, si ya viste que no hay ningún problema, entonces tienes que estar en la certeza de que tu conducta te va a llevar a un resultado. Ahora, hablamos de hábitos. ¿Cómo generas un hábito? A base de repetición. Cierto. ¿Por qué tenemos que entender como sufrimiento algo que me lleva a donde yo quiero estar? ¿Por qué tengo que entender como malo lo que a mí me hace sentir bien? No, claro, y lo que te ayuda, ¿no? Exacto. O sea, y todos los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos una capacidad de cambiar. El ser humano tiene capacidad de cambio, tiene capacidad de adaptación. Hay gente de nuestra misma especie que vive a 40 grados centígrados y hay quien vive a menos 25 grados centígrados. Ahí andamos todos. ¿Por qué? Por adaptación, claro, ¿cierto? Por supuesto. En diferentes hasta circunstancias climáticas. La alimentación es una adaptación. Obviamente cuando me estoy adaptando a algo diferente, pues me implica un esfuerzo, hay cambios. Claro. Pero la verdad ni es tan difícil y lo que obtienes, ¿no? La recompensa es demasiado grande. Es muy bueno. El problema, a mi criterio, es que la gente asume el concepto dieta y entonces ya en automático me habla chino, claro. castigo, privación. Ni siquiera estamos hablando de dieta, estamos hablando de buena alimentación. Buena alimentación. Fíjate, esta pregunta viene mucho al caso ahora con lo que dices, Giselle, porque dice Mateo Rojas, tengo problemas con la columna por el sobrepeso. ¿Cómo bajar saludablemente? Fíjate, él ya sabe que no lo vas a poder poner a cargar pesas, que no lo vas a poder... O sea, no puede ir a una clase de yoga, por ejemplo, en donde cargas todo tu peso y te puedes lastimar la espalda o te tienes que agachar mucho. Ya sabiendo estos datos, es muy bueno decir, bueno, a partir de con mi circunstancia y hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Sí, y además fíjate que acá hay un tema de estructura importante. Finalmente quien carga, aparte de los huesos, pues es la masa muscular. Claro. Entonces, si yo tengo problemas con la columna, yo necesito que la masa muscular esté en las mejores condiciones para que cargue menos la columna. Ándale, muy importante. Por eso existe rehabilitación y medicina del deporte, etcétera. Porque quieren músculos fuertes para que carguen y no reciba tanto impacto la columna. Alguna vez que me lastimé la espalda por un choque, me mandaron, caso específico, no se pongan a hacer abdominales, o sí, me mandaban muchos abdominales. Parte de la rehabilitación eran muchos abdominales en donde me decían que si los músculos de alrededor de la columna se fortalecían, la columna iba a estar bien. Exacto. Protegida y sí, me curé. Exactamente. Entonces no es hacer cualquier cosa de, como estábamos hablando, ahora ayuno y ahora me quito comida y ahora me mato de hambre, donde mi masa muscular termine mucho más débil y entonces el problema, ¿en dónde está beneficiado? En nada. Al contrario, se está acentuando. Sí, es cierto. Dice Caro Reyes, soy muy delgada y quiero ganar músculo. ¿Se puede solo con dieta o necesito hacer ejercicio? No, solo con dieta no se puede. No, si tiene una dieta alta en proteína, seguramente habrá algo de resorción de masa muscular, pero es una carga fuerte que va a hacer trabajar demasiado a los riñones y lo que se va a obtener es muy poco. Tiene también que hacer ejercicio de cargar. De carga. Sí, hay que cargar peso. Obviamente, pues sí es bueno que esté alguien especialista ahí para que no se lastime, no se fracture. Claro. Pero si pura alimentación en aumento de masa muscular no tiene un impacto como lo queremos. Hoy en día hay muy buenos entrenadores, está muy de moda, en todos los gimnasios hay alguien que te puede ayudar y orientarte si le dices específicamente cómo está tu problema, ¿no? Sí. Dice Néstor Cordero, ¿cómo controlar mi peso? Tengo 29 años y hago ejercicio, pero he subido mucho. Evidentemente, si a pesar de hacer ejercicio está ganando peso, lo que come rebasa el gasto del ejercicio. Okay. Come de más. Porque también ese es un fenómeno que yo he visto. Oye, que luego da hambre, nadar da hambre.
Yo conozco unos que se ponen a nadar kilómetros y empiezan a subir, pero como locos, porque empiezan a comer espaguetis y cosas muy carbohidratosas. Sí, de muchas calorías. Sí. Fíjate que aquí también híjole, podríamos grabar 5 programas nada más para hablar de alimentación y ejercicio. Así es, pues vamos a hacerlo, vamos a invitarte, tienen que hacer Giselle, otra vez para que venga. que no genere mucho gasto y donde la frecuencia cardiovascular la eleven, pero no tanto y la mantengan ahí. Ni siquiera ejercicio que desgaste tanto. Tenemos otro programa, por favor, Giselle. De horas para hablar de eso. Sí, la verdad es que hay que estar en manos de los profesionales. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente y a cada persona le viene distinto el hacer cierto ejercicio, ¿no? Sí. A cada persona, yo tengo a alguien cercanísimo que me dice, no, es que hacer yoga no es ejercicio. Hasta que entró esa persona a una clase de yoga y me dice, no inventes, tengo dolor en partes del cuerpo que no sabía que existían. Dije, bueno, pues tú dirás si no es ejercicio. Exactamente. No nos vayamos con la finta. Exactamente. Hay ejercicios de fuerza, hay ejercicios de tono, hay ejercicios de resistencia, hay ejercicios para quemar grasa, hay diferente tipo de ejercicio. Así es. Entonces, también si hago un ejercicio que me fatiga demasiado y mis frecuencias están rebasando las zonas donde quemo grasa, ni siquiera me va a convenir tanto. Okay. O sea, que abusados. Sí. Ya, Giselle, ya nos dejaste con ganas de más. Sí, exactamente. Que te encuentren en tus redes sociales, que te encuentren en www.saborandlight.com. Las redes sociales cambiaron de nombre, ya no Sabor and Light. Es que hay otra, que es Activa Salud también. Activa Salud. Son las dos. Exacto, www.activasalud.com.mx. Y con esto pues nos vamos agradeciéndote mucho tu visita. Al contrario, Grace, qué linda. Gracias por el tiempo. Y gracias a todos ustedes por vernos. Hagamos juntos conciencia.